propaganda ilícita. Sí, sí es así. Entonces, no sé si ya les compartieron de la sesión pasada los cuadros que tenía sobre sujetos penales. No, ¿verdad? Lenin me dice que no. Bueno, entonces, 5 minutos antes de que concluya, me recuerdan, por favor, o concluyendo me recuerdan para que en ese momento trae bien sí, la presentación. Pero bueno, esta también se las pensaba remitir. Bueno, entonces, la parte donde vamos a retomar corresponde a propaganda ilícita. Entonces ya vimos algunas cuestiones de fraude electoral, bueno, obstaculización del proceso, falsedades, fraude electoral, abandono de funciones, propaganda ilícita. En esta ocasión también lo que hice fue incorporar algunas ser más específico en cuanto a la parte de México, independientemente de que, pues bueno, todo el desarrollo del curso ha tenido que ver con esta parte el régimen penal en materia electoral en México. Entonces, por propaganda ilícita, podríamos entender toda aquella que se realiza con infracción a la forma y tiempo que debe desarrollarse la misma, y la celebración de reuniones y otros actos públicos dirigidos a la consecución de votos. Esto, como se sabe, tiene que ver con la cuestión que corresponde a la propaganda electoral y actos de campaña electoral, que serían de acuerdo con la normativa de México. Entonces, esta parte es muy delicada porque tiene que ver precisamente con la libertad de expresión y las libertades de reunión. Les debo decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera estos derechos periféricos, que son la libertad de expresión, las libertades de reunión, de asociación, como vinculados con la materia electoral. Y ha sido muy enfática en el sentido de considerar que ¿qué es un proceso electoral si no está acompañado de estas libertades? Y como se ha escuchado en muchas ocasiones, los partidos políticos, la ciudadanía, las aspirantes a candidaturas independientes, a los y las precandidatas, los candidatos, los servidores públicos, han esgrimido en muchas ocasiones que ejercen las libertades de expresión cuando participan en política. Entonces, pues esto por una parte. Por otra parte, también hemos escuchado recientemente que los y las servidores públicos, cuando están expresando alguna opinión, pues no solamente ejercen ese derecho humano que es la libertad de expresión, sino que están cumpliendo con un derecho de la ciudadanía, que es el acceso a la información, la transparencia. Y también está la parte relativa a que si estamos en una cultura de transparencia y rendición de cuentas, qué mejor manera de hacerlo cuando los propios servidores públicos manifiestan el tipo de obras que han realizado o alguna opinión en el sentido que sea. Que el hecho de ser servidoras o servidores públicos no implica que se les despoje de sus derechos humanos, que tienen derecho a reunirse,
a manifestarse, a participar en política. Esta cuestión que ha provocado, pues que tengamos políticos muy activos, no solamente aquellos que se encuentran como dirigentes o como activos de los partidos políticos, de las alianzas, las coaliciones, o cualquiera que sea la forma en que se participe en el proceso electoral, sino también de los servidores públicos que ocupan la cuestión, pues es muy delicado, genera tensiones entre los derechos, que son los derechos que corresponden efectivamente a los servidores públicos, al común de las personas. Y por otra parte, el derecho que tienen, pensamos que sería como una especie de pirámide. En uno de los vértices o esquinas se encuentra el derecho de las personas que se están manifestando. En otra esquina se encuentra el derecho de las personas a conocer del proceso electoral, al conocer de esas opiniones. Y también si las manifestaciones o las actividades provienen de los servidores públicos, a ejercer ese derecho a la información. Y por otra parte, vienen otro tipo de derechos. Pues en este caso, pues ya no va a ser un triángulo, sino va a ser pues, un cuadrado, un pentágono, un heptágono, o en fin, dependiendo de todos los derechos que estén en juego. ¿Cuáles otros derechos se encuentran implicados cuando se ejerce la libertad de expresión? Podríamos pensar, por ejemplo, en el derecho al honor o la imagen. Cuando tú ejerces tu libertad de expresión y estás haciendo una crítica sobre mi forma de conducirme públicamente, pues estás incidiendo en el ámbito que corresponde a mi dignidad, a mi honor, a la estima, a la consideración que tienen las demás personas respecto de cada quien. Pues entonces ya está uno de los puntos cardinales de esta discusión. Entonces, están derechos de quien se manifiesta o emite una opinión, derechos de las personas a conocer esas opiniones. Si se trata de servidores públicos los que se manifiestan, servidores públicos, el derecho a la información, a la rendición de cuentas, el derecho al honor, si se está emitiendo una opinión en relación a la conducta, digamos, la conducta pública de los demás. Y otro derecho más, derecho a que los procesos se lleven a cabo en igualdad de condiciones. Es decir, que todos podamos participar a través de en la misma cancha, que esta cancha sea una cancha pareja, como se ha dado en llamar en una fórmula o expresión muy gráfica, que esta cancha sea pareja, que el árbitro actúe en forma imparcial e independiente. Entonces, como ven, es una cuestión muy compleja que no es fácil de resolver. Entonces son aspectos muy delicados en los que se encuentran comprometidos en estos casos. Dicen que el alcance de mis derechos llega hasta donde se encuentra el derecho de otra persona. Y son esos lo que se conoce como las limitaciones. No hay derechos absolutos, salvo el derecho a no ser torturado, ser tratado con
discriminación o sometido a una forma de servidumbre o esclavitud, todos los derechos fuera de estos que he mencionado se encuentran limitados. Entonces, y esto es lo que tiene que ver con aspectos muy fundamentales. ¿Cómo se resuelven estas problemáticas? A través de la ponderación jurídica, de la proporcionalidad. Entonces, son cuestiones muy complejas. Y lo vamos a ver, hasta dónde tiene que limitarse esta libertad. Y veamos cuando empecemos a recorrer estas figuras que aparecen en este cuadro. Por ejemplo, la realización de propaganda prohibida por la ley, como ocurre en el caso de Brasil. La realización de propaganda electoral en lengua extranjera o acciones encaminadas a impedir la propaganda lícita. Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua. Igual en la parte segunda como Brasil, Panamá, Perú, República Dominicana, en donde también se prevé la realización de propaganda por los miembros de la Junta Electoral el día de las elecciones, Uruguay y Venezuela. Entonces, en estos países existe esta preocupación en cuanto a la realización de propaganda ilícita, y en ese sentido se está limitando. No así en México, como lo vamos a ver un poco más adelante. Hacer proselitismo o presionar objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, en el interior de la casilla o en el lugar en que se encuentran formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstengan de emitir. Es el caso de México, pero vean ustedes que es más bien respecto de asegurar las condiciones en que se va a votar. Entonces, por eso no puedes hacer proselitismo en la fila ni en el lugar en donde esté instalada la mesa directiva en cada casilla. El aprovechamiento de fondos, bienes o servicios que se hubieran destinado, utilizado o se permita su utilización de manera ilegal por un servidor público cuando los tenga a su disposición en virtud de su cargo, a la por el perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato. Entonces, vean ustedes, aprovechamiento de servicios de manera ilegal. Entonces, como se sabe, esta parte tiene que ver con, desde mi perspectiva, con la cuestión de la utilización de los tiempos oficiales en radio y televisión, y es lo que comúnmente se ha conocido como la adquisición. Entonces, la adquisición en México de tiempos en radio y televisión fuera de los tiempos oficiales, que corresponden al tiempo ordinario, al tiempo de las precampañas o campañas, o bien en el tiempo de intercampañas que también se asigna a los partidos políticos, pues México ha encontrado regulación en cómo falta electoral, como causa de nulidad, y también en este caso, a partir de esta cuestión, como el que se destinaran tiempos irregularmente por la autoridad que los administra específico durante el tiempo que corresponde a los procesos electorales. Esto es, se trata de un sistema muy complejo en México, donde el Instituto Nacional Electoral asigna tiempos. Los únicos tiempos a los que pueden acceder en radio y televisión los partidos políticos, las candidaturas, las precandidaturas, es en los tiempos que se asignan por el Instituto Nacional Electoral. Por eso el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo monitoreos en los tiempos de radio y televisión. Esta es una de las razones por las cuales el sistema electoral en México es muy caro. Imagínense lo que significa monitorear todos los tiempos en radio y televisión. Es una cuestión compleja, no solamente se monitorean
eso por el Instituto Nacional Electoral. Se monitorea también lo que corresponde a la realización de las campañas y precampañas, bardas, espectaculares, entre otras cuestiones, tanto por el INE como por los hombres, y se hace el cruce con los aspectos que tienen que ver con la bitácora que suben los partidos políticos para efectos de que se puedan realizar las verificaciones o monitoreos, las verificaciones particularmente aleatorias por parte del Instituto Nacional Electoral de los Hombres. Si se llevan a cabo estas verificaciones, inclusive no solamente de lo que se reporta por los partidos políticos, sino de aquellas otras cuestiones que pueden ser identificadas en estos procesos de verificación por el Instituto Nacional Electoral. Por eso cuando se dice, oiga, pues es que es muy caro el proceso electoral en México, pues sí, pues es muy caro, porque tienen que monitorear, tienen que establecer un sistema para monitorear todo lo que se programa, todo lo que se divulga por radio y televisión. Estos monitoreos, está lo de las credenciales, está el financiamiento a los partidos políticos y están muchas cosas que para el Instituto Nacional Electoral y los hombres, inclusive las asesorías que tienen los partidos políticos en los hombres y en el Instituto Nacional Electoral son de los partidos políticos, no son pagados a partir del financiamiento ordinario de los partidos, sino del Instituto Nacional Electoral y los hombres. Por eso es muy caro el sistema que tenemos, además de que maneja el Registro Federal de Electores, las credenciales, las características de las boletas. Entonces, todas estas cuestiones que han sido exigencias de los partidos políticos, pues encarecen el procedimiento. Imagínense lo que implica la urna transparente, el papel de las actas de escrutinio y cómputo, las que tienen que ser en papel que permita obtener una copia y que se dé a todos los representantes y que se glose al paquete electoral. La cuestión de los marcadores, la tinta indeleble, las perforadoras, todos los aspectos encarecen el proceso. Pero bueno, he hecho cursos sobre por qué son tan caras las cosas en México. En justicia, debo decirlo, pues porque así lo han querido los partidos políticos. Entonces, vamos a continuar. Es decir, entonces, el aprovechamiento de fondos, bienes o servicios que se hubieran destinado a utilizar o se permita su utilización de manera ilegal por un servidor público, cuando los tenga a su disposición en virtud de su cargo, el apoyo al apoyo en perjuicio de un precandidato a partido político, coalición, agrupación política o candidato. Entonces, aunque no se tiene propiamente, específicamente, un tipo con esas características, pues bueno, yo encuentro que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, fracción tercera y 14 de la Ley General en materia de delitos electorales en México, podría llegar a configurarse, además de las faltas administrativas y las causas de nulidad de votaciones y de casilla. Luego está la realización, destino, utilización o recepción de aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Entonces, aquí podría entrar alguna cuestión similar, sobre todo que se trata de prohibiciones que están previstas constitucionalmente en el artículo 41, de que no se puede realizar adquisición, luego no se puede dar por los concesionarios ese acceso fuera de los tiempos que le permiten el Instituto Nacional Electoral
en la asignación de los tiempos que les corresponden a los partidos políticos y los pautados que se hubieran dado a los mismos. Entonces, insisto, esta parte de la fijación de los tiempos que corresponden a los partidos políticos, la distribución de los spots de 30 segundos o el tiempo que corresponda y que se pautan en los horarios en favor de los partidos políticos para no solamente cuestiones ordinarias, sino para efectos de las campañas, pues es que se manejan a través de estos tiempos. Entonces, hay que estar muy, muy atento. Entonces, el primer ejemplo, que ve que es 11, fracción tercera y 14, propiamente correspondería cuando se realiza por un servidor público, y la otra es cuando podríamos pensar, se trata de tiempos que son dados por la dirección. En el entendido de que la problemática que se va a tener es que en nuestro régimen electoral, el tema de los delitos electorales está completamente excluido, por lo menos esta ley, para las personas jurídicas. Entonces, difícilmente podríamos pensar, bueno, no es requerimiento para ser concesionario, pero bueno, la mayoría de las televisoras y empresas radiofónicas pues, son personas jurídicas, entonces pues, habría que empezar esa cuestión sobre particular. Bueno, está la afectación al voto libre por beneficio y soborno. La solicitud del voto del electorado o la abstención a favor o en contra de alguna candidatura o partido político a través de un beneficio y el soborno a los servidores electorales. Entonces, como en Costa Rica y República Dominicana ocurre cuando se establecen delitos por beneficio o coacción al electorado, el soborno para procurar que un funcionario cometa o permita que se realice algún hecho que constituya infracción de la administración electoral, como es el caso de Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay. La solicitud de votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia, amenaza, presión a otro para asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido o coalición durante la campaña electoral y en la jornada electoral o los 3 premios a la misma, se agrava si es cometido por un integrante de un organismo de seguridad pública, igual cuando se amenaza con suspender los beneficios que derivan de programas sociales, también por circunstancias semejantes. También a quien utilice bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político, coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. Entonces, a este respecto, pues sería muy interesante ver qué estadísticas se manejan por las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y también hacer un cruce con algunas estadísticas que existen que se han realizado por el INEGI y el Instituto Nacional Electoral, que tienen que ver sobre consultas en materia de cultura cívica que se han realizado a la ciudadanía de manera representativa para determinar de qué manera o en cuántas ocasiones las personas se han sentido presionadas o se le ha condicionado la entrega algún beneficio social o la operación de los programas del gobierno durante los procesos electorales. Esto nos lleva también a hacer la reflexión de que muchas veces estas cuestiones
no es la mejor manera que se regulen a través de disposiciones penales, desde mi perspectiva, sino que la mejor manera es el establecer de manera precisa durante qué tiempos pueden operar estos programas. Digo, es muy complejo lo que ha ocurrido de decir, oye, si pensamos, por ejemplo, que son apoyos para madres solteras, o por ejemplo, alguna beca o algún apoyo para los adultos mayores. Y bueno, pues esto no puede suspenderse si estamos pensando, por ejemplo, la distribución de desayunos escolares, en fin, algún otro tipo de apoyos que no podrían suspenderse, ni siquiera siendo proceso electoral. Bueno, pues que hemos escuchado ahora, los apoyos se van a adelantar porque no se van a entregar durante el tiempo de las campañas electorales. Entonces, esta cuestión pues, me parece que es una medida adecuada. Yo recuerdo que cuando estaba en el Estado de México en la magistratura, me advertía que en el Código Electoral del Estado de México está previsto que no se pueden operar programas sociales durante las campañas electorales, salvo aquellos que se determinan por la propia legislatura en un decreto correspondiente. Entonces, bueno, el hecho de que se supervise qué programas sí pueden operar y que se otorgue ese voto de confianza a la legislatura, pues también me parece que puede funcionar. Digo, si la integración de la legislatura es mayoritariamente de un gobierno del partido del gobierno, pues, pareciera que va a ser menos interesado en que se den este tipo de soluciones de carácter preventivo. Sobre todo, si vamos a decir, si no existe esa vocación democrática. Entonces, pues bueno, es una cuestión de, entiendo, reconocer que las disposiciones penales no son el mejor camino. El mejor camino, eso admito que es el recurso más ocurrido, pues es la prevención, porque realmente es así. La prevención, más que pensar en una cultura represiva y el establecimiento de los controles correspondientes. Pero bueno, ahí está. Después, en cuanto el funcionario electoral que induzca o ejerza presión en el ejercicio de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidato. El octavo de fracción cuarta de la Ley General en materia de delitos electorales. El funcionario partidista que durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Y el servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de campaña a campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Luego, coacción hacia el electorado para determinar el sentido de su voto. Entonces, aquí vemos algunos aspectos de lo que está previsto en otras latitudes, de estos 19 países de América Latina, y está la coacción electoral o violencia o presión por medio de las armas para impedir la realización de los procesos electorales. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana. Con acción para conseguir el desempeño de trabajos para candidatos o partidos, Panamá, o impedir el ejercicio de funciones electorales, Argentina. El retiro de una candidatura a Nicaragua o procurar la afiliación de un partido político. Y coacción por autoridades políticas, militares, parciales, municipales y los funcionarios públicos que obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un partido político para la presentación de una candidatura o a favor o en contra de determinado partido, lista o candidato a los que realicen algún acto que favorezca o perjudique a determinado partido político
o candidato. En el caso de Perú, la prohibición para que los servidores públicos coaccionen la emisión del sufragio en Uruguay. Y luego, pues está el caso de México, que, como ustedes recordarán, según lo que han visto, es si, por ejemplo, mediante violencia o amenaza, se presiona a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar, a abstenerse de votar por un candidato, un partido político, coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los 3 días previos a la misma. Se agrava si la conducta es cometida por un integrante de un cuerpo de seguridad pública, a quien amenaza con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para realizar a favor de un candidato, partido o coalición, la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido o coalición. Cuando se obstaculiza o interfiere el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales. Yo recuerdo a este respecto cómo en una elección, en las elecciones municipales en el estado de Michoacán, no sé si fueron de 2018, no, sí fueron en dos periodos, creo que sí, 2015 y 2018. Pero yo también en las elecciones municipales en el Estado de México, entonces sí fueron en 2023, creo que estamos hablando de 2020, 2019, sí fueron 2018. Sí. Nos tocó, hubo bastantes problemas en cuanto al traslado de los paquetes electorales. ¿Por qué? Porque en el traslado del paquete, como se sabe, de la mesa directiva de casilla a los centros de concentración de los paquetes para después llevarlos a los consejos municipales, se destruían los paquetes, ya sea en las propias lugares en donde se encontraban las mesas directivas de casilla o durante el traslado. Y entonces, después, ¿qué ocurrió? Que se solicitó a los partidos políticos sus copias para efectos de reconstruir el proceso, porque lo que se estaba advirtiendo es que se trataba de una circunstancia en donde ya se tenían los resultados y pues aquellos que no consideraban que les beneficiaban, pues eran los mayormente interesados en destruir los paquetes. Y entonces se concluyó, bueno, pues reconstruyamos el proceso a través de los resultados del proceso, a través de las copias de las actas. Y entonces se dirigieron oficios a los partidos políticos para que las aportaran al tribunal. ¿Y qué pasó? Pues lo que ocurrió fue que ningún partido político ofreció las copias. Entonces, sobre todo, en una situación extraña, ¿no? Cuando, oye, pues sí, lo que desapareció fue el paquete, ese fue el que se destruyó durante el momento en que se trasladaron en esos casos. Y entonces, pues yo creo que en esos casos debería de haber algún tipo en donde si constara que se había entregado la copia y se requiriera por parte del organismo electoral o quien fuera, ya sea administrativo o jurisdiccional, esa copia, pues es más que pensar que es un documento del partido y que el partido pues tiene un interés así personal, privado, íntimo sobre el resultado, pues oye, pues tú estás participando en el proceso, pues más bien apórtalo, ¿no? Entonces, bueno, está esta cuestión, y sí ocurrió que en unos donde se habían destruido los paquetes y después
cuando se había logrado salvar el acta que se había levantado originalmente en la casilla, y luego se había presentado una situación irregular durante el traslado, y ya una vez que había llegado el paquete al Consejo Municipal, se advertía que habían cambiado los resultados. Nos pasó así en Michoacán, que el PT había ganado según las actas del día de la jornada, y después, habiéndose extraviado el paquete y luego ya aparecido en el Consejo Municipal y realizado el recuento, pues ganaba el PRD, pues se dijo, no, es el primero. Y entonces fue una decisión que la Sala Toluca se echó para atrás por esta cuestión. Entonces, pues es una situación muy compleja. Estamos pensando en casos de lugares en donde se tiene noticia que pueden ser procesos muy complicados. Por eso es muy importante no recargar, confiar, preservar la estructura municipal y distrital de los OPLES y el Instituto Nacional Electoral, porque son órganos desconcentrados que permiten advertir situaciones complejas que se pueden presentar en los procesos electorales. Por ejemplo, pensemos en algún caso práctico de avance en el estado de Michoacán, que han tenido situaciones de violencia muy importantes que han trascendido a los procesos electorales y respecto a las cuales es muy importante tener ese termómetro, ese feeling, la información de primera mano de los consejos municipales, de los órganos municipales, las juntas municipales, juntas distritales, en fin, que difícilmente se va a tener cuando, si por ejemplo, si desaparecieran los OPLES o desaparecía el carácter permanente de los órganos distritales. Tienen esa vocación de poder sensibilizar de las situaciones que se están presentando en el contexto local. Pues bueno, esto es muy importante. Bueno, entonces, retomo, ya cuando se impide sin causa legalmente justificada la instalación o clausura de una casilla, digo, también nos pasó en Michoacán, en algunos otros municipios pocos, pero bueno, pues cuando es estas cuestiones se pueden tomar algunas providencias a ese respecto. Igual también fue el caso en Nahuatl, donde no se establecieron casillas, o por ejemplo, recuerdo ya un caso muy viejo en Ocosinco, Chiapas, cuando también o no se instalaron las casillas o bien los paquetes fueron destruidos. Esto fue en una elección de 1997, vean ustedes, hace ya cerca de 26 años, y que originalmente fue anulada su elección por la Sala Jalapa y después revocada la decisión para reconocer la validez, a pesar de que se habían presentado problemas en más del 30% de las casillas. Y la conclusión de la Sala Superior era que, bueno, debía preservarse el resultado porque podría reconocerse que existían condiciones para tal y entonces no se podían revolver supuestos de nulidad del artículo 76, me parece, con el 75, para integrar una nueva causal que sería el resultado de la suma de la interpretación de las particularidades previstas en el 75 y el 76. El 75 se refiere a nulidad de votaciones y casillas, el artículo 76 a nulidad en elección. Entonces estaban haciendo una mixtura
elementos normativos de distintos tipos. Se dijo por las razones, pero eso no puede ser. ¿Qué estuvo atrás de toda esta decisión? Yo lo recuerdo, que así escuché a una de las magistraturas, dijo, no le vamos a entregar esta elección a los violentos, porque es fijar un marco, mientras que pueda reconocerse como significativa la participación de la ciudadanía, se tiene que preservar el resultado. Entonces, lo otro es decirles que bloqueen todos los procesos, generen desorden, y esto pues es inadmisible. Hay una cuestión donde vamos a ver este aspecto de desórdenes públicos o situaciones de riesgo para los comicios. Entonces, veamos, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay, donde está previsto que cuando existen temas que tienen que ver con la organización, realización e integración, instigación de desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular de los actos electorales. En estos casos, la idea de desórdenes públicos, pensemos, bueno, un caso es la suspensión del proceso, la suspensión de los derechos políticos, los derechos, el régimen de suspensión de derechos humanos. Pensamos en situaciones que implican una calamidad, un desastre natural. Vamos a pensar tipo el terremoto reciente en Turquía, que de verdad pido a Dios que pronto se pueda aliviar el dolor de esta parte de la población del terremoto en Turquía y en Siria, y que puedan salvar el mayor número de vidas, sobre todo que va a el frío, la lluvia, además de las limitaciones en cuanto a los recursos, pero aparte, todas las buenas vibras. Entonces, lo cierto es que en el Pacto y la Convención Americana de Derechos Humanos pues, se establece que son de derechos que no se pueden suspender, los derechos electorales. Entonces, pero bueno, vamos a decir, oye, pues no puedes encontrar una situación adversa donde no hay condiciones pues, para que se un proceso en esas condiciones. Pero bueno, cosa distinta, que sería una causa de fuerza mayor cuando se trata de la llamada mayor, esta situación de violencia generalizada, que sería lo que abordamos en la fracción primera. En la fracción segunda, promoción de concentraciones el día de las elecciones, que es el caso de Brasil y Perú. En algunas otras latitudes también se manejan estas cuestiones, como también lo vamos a ver más adelante. Tenencia indebida de armas, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, el depósito de armas a menos de 80 metros del lugar de la celebración de las elecciones. Argentina también tiene un supuesto de uniones a menos de 80 metros. La venta o distribución de bebidas alcohólicas el día de las elecciones o la venta dentro de un tiempo determinado anterior a la celebración de los comicios. Argentina, Ecuador y Perú acudir en estado de ebriedad a la Junta Electoral, el caso de Costa Rica, el funcionamiento de locales de juegos de azar durante el día de las votaciones, Argentina, la organización de espectáculos públicos o actos deportivos, Argentina y Perú, la organización de electores en un inmueble cercano al lugar de celebración de las votaciones, Argentina, y bueno, pues en el caso de México, obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, organizar la reunión o transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto. Hay algunos otros países donde sí se encuentra permitido esta cuestión, lo del traslado de votantes, es una situación muy normal. Creo que es el caso de Brasil. Apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar
adquirir, vender o suministrar de manera ilegal en cualquier tiempo materiales o documentos públicos electorales, si agrava, si es irregular, con violencia, o si se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, obstaculizar o interferir en el trámite y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales, impedir sin causa legalmente justificada la instalación o clausura de una ocasión, se agrava que se realiza por una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos. Perturbar el orden de orientación de los territorios de la casilla, se agrava que son una o varias personas armadas o que porten objetos peligrosos, y el funcionario electoral y el partidista que obstruye el desarrollo normal de la votación sin causa justificada. Hay ya para concluir con esta, vamos a decir, primera sección, en otros dos cuadros: calumnia o injurias por imputación de delitos si es falso por deshonra y crédito de migración a la persona. Esto es la parte que les había anticipado. Respecto de los candidatos, las candidatas, las precandidaturas, igual respecto a los servicios, los servidores y servidoras públicos, en el ejercicio de un cargo, esto es una cuestión muy importante. Es decir, esto es lo que se ha manejado. Les decía que está la libertad de expresión. Yo puedo evaluar tu conducta, servidor público, candidata. Pues de lo que se trata, candidato, es que conozcamos tu trayectoria, porque pues ya sabemos todos que vienen las candidaturas y que encontramos candidatas y candidatos con las mejores sonrisas, las mejores poses. Todos son amigos de las niñas, los niños, los ancianos, las ancianas, la juventud, y son los que están ahí con la pala y las mejores poses. Pero pues, lo que interesa finalmente es conocer historias, trayectorias, evaluar la conducta de precedente de los sujetos y precisamente cómo eventualmente se comportarían como servidores y servidores públicos. Entonces, esto es lo que se conoce desde el constitucionalismo de los Estados Unidos como el mercado de las ideas. ¿Quién es el que debe tener o llevar la mano para seleccionar el tipo de información a la que debe acceder? ¿Quién? Las personas, la ciudadanía. A mí lo que me interesa saber es, a ver, ¿cómo en todos estos aspectos te conduces? ¿Cómo tu historia como profesionista, como servidor público, como la cuestión del hogar, independientemente de que si este registro de personas que cometen actos de PPG, violencia política de género, o discriminatorios, o que exista un registro de personas que cumplen con sus obligaciones alimentarias, se tenga. Por ejemplo, en Perú, todo lo que tiene que ver con los aspectos curriculares debe estar a disposición del electorado. Pues es una cuestión, me parece, pues mínima. ¿A quién le vamos a confiar esa función pública? Y esto es lo que se maneja como, se conoce también en el constitucionalismo, en cuanto a los derechos humanos o derechos fundamentales, como, además del llamado mercado de las ideas, como las situaciones de sujeción especial a la ley. Usted, servidor y servidora pública, usted que va a ser candidato, debe tener un mayor margen de tolerancia a la crítica. No solamente les interesa conocer aspectos de la vida pública, sino que también tiene que ver con la tolerancia a un ejercicio, profesión razonable respecto de ámbitos que están considerados dentro del espacio o la esfera privada. Es que, ¿cómo me conozco?
respecto de mi familia, y eso es algo que también nada más aquí. Bueno, pero que si es una persona que no cumple con lo que se le ve, que son los tuyos, tu gente, los de casa, como se dice coloquialmente, pues, ¿qué podríamos decir respecto de tu conducta pública? Si no eres capaz de poner orden en tus relaciones familiares y cumplir con tus obligaciones más elementales, pues, creo que eso es interés público, como también se dice hoy a veces algunas cuestiones que se considera información sensible o reservada. Entonces, estos aspectos tienen que evaluarse muy puntualmente. Entonces, yo creo que el prever como delitos, pues es una situación que se encuentra entre la frontera de lo que podríamos considerar necesario, proporcional y razonable que las personas en un voto libre, secreto, universal, igual, y libre por cuanto a la parte de que conozcan por quién están votando, esas historias. Y entonces, que todas las personas que aspiren a cargos públicos, a dirigencias partidarias, deberían saber que van a ser las personas con el mayor escrutinio por parte del electorado. Entonces, yo creo que en esta parte es conveniente limitar a esas situaciones que, bueno, esto es inadmisible, esto no puede pasar, no se puede incurrir en calumnia, es decir, la atribución de delitos, de la comisión de delitos, a sabiendas de que es falso, ¿no? Digo, pues, por ejemplo, si dijeran respecto de una candidatura, es que este candidato es pederasta y además es narco, jefe del crimen organizado, bueno, eso es para hacerlo pedazos, ¿no? Pensemos que eso apareciera en un horario triple A dentro de los tiempos de radio y televisión. Bueno, el partido político, como se ha dado mucho en llamar, son las llamadas campañas de contraste o las campañas negativas. Pues sí, sí, nos interesa saber las historias de los candidatos, pero bueno, pues oye, pero si lo que estás imputando son cuestiones falsas, pues esto me parece que pues, no debe ser así. Yo recuerdo que tuvimos un asunto que se conoció como el asunto de la doctora Muerte en Valle de Bravo. Y bueno, pues una decisión complicada, por mayoría, la mayoría de la sala consideró que no era violencia política de género, a pesar de que se decía, esta candidata por una mala praxis médica provocó la muerte del producto de la concepción y también de la madre porque no realizó bien su trabajo y entonces esto provocó que finalmente murieran los dos. ¿Y cómo es posible? Y entonces se utilizaban estereotipos en la perspectiva del voto particular, etcétera. Entonces, pues, bueno, eso pareciera que no debería de ser. Pero bueno, finalmente fue una situación que la sala determinó que no era violencia política de género. Después, la sala superior a su vez determinó que no era procedente el asunto y pues es otro que más, ¿no? Pero bueno, esta eh, cuestión. ¿Qué es lo que se entiende de los ejemplos que se recogen en este trabajo? Por ejemplo, hacia integrantes de los organismos electorales, hacia el presidente de la República o otro funcionario público en ejercicio de sus funciones. Esto en Brasil. Ya hace el apuntamiento de que México está previsto como parte electoral y solo respecto al cambio presidente. Que la cuestión de las calumnias pues, está prevista
si no me equivoco, todavía en el Código Federal, en el Código Federal. Bueno, sustracciones o apropiaciones. Así, por ejemplo, apropiación de los fondos destinados a las campañas, en el caso de Paraguay, no devolución del material electoral por los miembros de las mesas y colegios o delegados de las juntas en Chile. Y luego pues, en México pues existe una muy amplia cuestiones de sustracciones y apropiaciones, por ejemplo, recoger una más credenciales para votar, retener durante la jornada electoral sin carta justificada por la ley una más credenciales para votar, apoderarse, destruir, alterar, poseer, usar, adquirir, vender o suministrar de manera igual en cualquier tipo materiales o documentos públicos electorales, es decir, las perforadoras, urnas, mamparas, el líquido inteligente, los documentos públicos, actas, carteles, registros, etcétera, apoderarse, destruir, alterar, poseer, adquirir, comercializar o suministrar de manera ilegal equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales para votar, expedición, utilización, captura de documentos comprobatorios de actos de partido político, candidato, alterando el gasto o costo real de los bienes o servicios prestados y cobrar bienes o servicios a las campañas electorales como parte de proveedores autorizados por el órgano electoral administrativo. Artículo 31 de la Ley General de Materia Electorales. ¿Qué aspectos me llamó la atención que no vi, por lo menos logramos en este ejercicio y de lo que modifiqué yo respecto de algunas legislaciones muy puntualmente, es que no está previsto la cuestión de los casos que tienen que ver con el voto electrónico. Entonces, en este aspecto, digo, aunque puede quedar dentro de documentos y materiales, pues lo cierto es que son conceptos técnicos muy específicos, el manejo de hardware, de software, en fin, si existe el modem, si existen los emuladores, si existen algún otro tipo de elementos, las iPads, las computadoras, ordenadores, en fin, la transmisión de los datos, la información, y como se sabe en materia penal, pues el principio de tipicidad es muy riguroso y creo que es necesario establecer revisiones al respecto. Sobre ese particular, recomiendo una obra que se llama El voto electrónico, del editorial Mirante Blanch, y que fue escrito por la titular de esta escuela judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba. Me parece que es un muy buen documento, una investigación exhaustiva de distintos países, no solamente de aspectos normativos, sino también prácticos, y se ve en perspectiva y tiene un carácter no solamente bien documentado, sino crítico y propositivo. Entonces, por eso les recomiendo. Miren ustedes también, tengo algunas cuestiones, aquí ya no que se ve tan claro, pero bueno, les voy a mencionar algunos casos y que me parecieron interesantes. En el supuesto de Brasil, en cuanto a los derechos de votar, se ve, por ejemplo, promover personas que perjudiquen los trabajos electorales, aprender o detener al elector, miembro de mesa receptora, fiscal delegado de partido o candidato. Entonces, esto les decía que es muy importante porque viene a constituir una nueva garantía. Pues, no ha sido extraño. Vamos a empezar desde el supuesto de llamado desafuero por lo del hospital ABC durante el sexenio del presidente Fox. Pues el actual presidente fue sujeto de un proceso, una declaración de procedencia para precisamente lo que muchos leímos era descarrilar una candidatura. Entonces, son cuestiones que tienen que ver con aspectos de esta naturaleza. Yo he encontrado algunos artículos, por ejemplo,
en Guatemala, Paraguay, donde se establecen garantías para los candidatos para efectos de proteger los ciudadanos durante el desarrollo de los procesos electorales y que no, por cualquier situación, se pretenda inhabilitar o descarrilar, insisto, prácticamente se candidaturas. Hay otros casos, por ejemplo, en el supuesto de Brasil, también está promover el día de reducción, obligar al ejercicio del voto a la concentración de electores de cualquier forma, incluido el transporte o alimentos. Incrementar los precios de bienes o servicios necesarios para las elecciones, como transporte y alimentos de electores, inversiones, publicidad y inversión de material electoral. Manipular el día de reducción de bienes, alimentos o bienes de transporte, o conceder exclusivamente a los simpatizantes del determinado partido candidato. Hay otros más. Argentina, el incumplimiento de los límites de emisión, contenido y publicación de avisos publicitarios en TV, radio, medios gráficos, vía pública, internet, televisión móvil o fija y publicidad estática en espacios públicos. Límites de emisión, contenido y publicación de avisos publicitarios en TV, radio, medios gráficos, vía pública, internet, televisión móvil y fija y publicidad estática en espectáculos públicos. Edición y publicación de avisos publicitarios en TV y radiales con perfil de promover la captación de para candidatos y publicidad a los partidos y instituciones antes de los 5 días previos a la elección. La edición y publicación de avisos publicitarios para la promoción de electorales en medios gráficos vía publicidad en internet, telefonía móvil y fija y publicidad estática en espectáculos públicos fuera de los periodos de campaña. Esto como falta electoral, sujetos, partidos, personas humanas política, persona humana, jurídica, gestión de comunicaciones, servicios de comunicación. Bueno, están multas, naturalmente, pérdida de derechos, subsidios. Luego, Brasil está, por ejemplo, esto en cuanto a las campañas, divulgar en la propaganda electoral, aquí sí como delito, o durante el periodo de campaña electoral, hechos que sepan no son ciertos en relación con partidos o candidatos que puedan influir en el electorado, o produzca, ofrezca o venda videos con contenido falso sobre partidos y candidatos. Calumnia, propaganda electoral o con fines propagandísticos, y difamar en propaganda electoral con fines propagandísticos, injuria propaganda electoral con fines propagandísticos con fines de investigado de modo, dar lugar a la investigación policial, procedimiento judicial, investigación administrativa, imputando la comisión de un delito o infracción de que se sepa que es inocente con fines electorales. Esta parte es muy importante porque yo recuerdo o tengo presente que durante los procesos electorales, usted recordará, es el momento en donde se incrementan las quejas, los administrativos sancionadores y las denuncias. Y entonces se convoca prácticamente a la prensa, a las afueras de las fiscalías, por los distintos actores políticos, partidos, candidatos, y en este momento vamos a presentar una denuncia y los vemos tomando fotos, acudiendo a la oficialía correspondiente, y claro, pues hasta me ha tocado verlos, ¿no? La televisión, las cámaras, con todo el aparato, ¿no? Y entonces se maneja como algo regular. Es muy normal. ¿Cómo vamos a descarrilar un proceso? Presentando denuncias, presentando quejas en los distintos órganos, en los robles, fiscalías, etcétera, demandas, en fin. Yo estoy de acuerdo que pues, uno tiene derecho al acceso a la justicia, a demandar, ahí está. Pero utilizar los procedimientos sancionatorios y los procedimientos penales para deslegitimar procesos, afectar
la contienda electoral, generando una percepción adversa en cuanto al electorado, pues me parece que eso no, para eso no están estas cuestiones en decir que es una estrategia de partido en presentar denuncias, pues no, y esta cuestión se entendió muy bien por la sala superior, porque regularmente, ¿qué hacían en el Instituto Federal Electoral? En ese entonces, Instituto Federal Electoral, concluía el proceso, ¿y qué hacían los partidos políticos? Pues no, ya sabemos quién ganó, ya hay una decisión, y se desistieron de los administrativos sancionadores, y pues era una situación más común y aceptada. Y entonces, ¿qué dijo la sala superior? No. No operan los desistimientos y termina la investigación. Más bien los partidos políticos deben responsabilizarse de las quejas que presentan. Y si presentan quejas, porque pues para cargarle a la candidatura adversa. Tú me presentas 5 quejas, yo te presento 10. Y así hay dos procesos a base de quejas. Pues no, es así. Entonces, no sé si es necesario pensar en cuestiones de esta naturaleza, precisamente por la perversión, la utilización de los procesos administrativos sancionadores y penales como mecanismos para deslegitimar el proceso y desacreditar la imagen de las candidaturas o los partidos políticos. Luego viene otra cuestión: acosar, avergonzar, humillar, perseguir o amenazar por cualquier medio a una candidata a un cargo electivo titular de un mandato electivo, utilizando el desprecio, la discriminación contra su condición de mujer, color, raza o etnia, con el fin de impedir o entorpecer su campaña o el desempeño de su mandato electivo. Luego, en el caso de Brasil todavía, inutilizar, alterar o perturbar los medios de publicidad debidamente utilizados, impedir el ejercicio de la propaganda, utilizar la organización comercial para la venta, distribución de bienes, premios y sorteos para publicidad o captación de votantes, publicidad en lengua extranjera. Luego, negarse a cumplir o obedecer los pasos, órdenes e instrucciones de la justicia electoral o imponer obstáculos a su ejecución. Entonces, pues bueno, esto también es muy importante. Si ustedes revisan la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, pues prácticamente no hay procedimientos de ejecución, y lo que existe pues es la amonestación, el apremio, la amonestación, el arresto hasta por 36 horas y la multa. Y esos son los mecanismos, más prácticamente los procedimientos de ejecución por parte de las autoridades electorales de carácter jurisdiccional, pues ha sido más bien en interpretación del artículo 14 y 17 de la Constitución Federal, en lo que es la justicia completa y efectiva. Y entonces, ha sido por esta cuestión, y ha habido efectivamente criterios de la sala superior, en el sentido de que el no cumplimiento de las decisiones de la sala superior implica que se afecte el modo honesto de vivir. Así hay casos relevantes. Yo recuerdo uno de una persona que pretendía ser electa como consejero del estado de Quintana Roo, y como consecuencia del cumplimiento de las sentencias del tribunal, se llevó a la conclusión de que no podía ocupar el cargo porque no tenía un modo honesto de vivir. Esto nos lleva a la problemática, como lo planteamos desde la sesión pasada, de si una cuestión que tiene el efecto de una inhabilitación puede generarse a través de un registro, de una creación evidentemente jurisdiccional. Entonces es un tema muy delicado,
por cuanto a los alcances, y bueno, pues que pueden tener todas las implicaciones que se han mencionado, como la limitación de los derechos políticos electorales por situaciones que no están expresamente previstas en una ley en sentido formal y material, y sobre todo teniendo presente los alcances del principio de tipicidad y que inclusive en el derecho administrativo sancionatorio se ha reconocido que los derechos del derecho penal, mutantes mutatis, también personas mutantes, han derecho administrativo sancionatorio. Pues, continúa. Luego están otros supuestos: portación de armas en cuanto a la votación, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, 12 horas antes o 3 horas después de finalizada, la realización de actos de proselitismo, publicación o imposición de encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes del inicio de los comicios y hasta su cierre, una situación similar como lo que ocurre en México. Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado del comicio, su cierre, admisión de reuniones de electores y denuncia de armas en el depósito el día de la provincia, con conocimiento del hecho y sin dar aviso a la autoridad, realización de espectáculos o populares a la recintos preparados, fiestas teatrales o cualquier otra clase de reuniones públicas que no tendrían el acto electoral que se realicen durante los comicios y hasta 3 horas antes clausurarlos y 3 horas después de clausurarlos. Autorización o consentimiento de la publicidad de actos de gobierno en relación a la prohibición de que durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno contenga elementos que promuevan o incentiven expresamente la captación del sufragio de alguno de los candidatos, cargos públicos electivos ni las agrupaciones políticas por lo que compiten durante los 25 días anteriores a las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y la elección en general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación de sufragio en favor de cualquiera de los candidatos o cargos electivos nacionales sobre las agrupaciones por las que compiten. O la organización o autorización durante los comicios del funcionamiento de fondos de entrenamiento de los comités o centros partidarios, la expedición de bebidas alcohólicas durante cierto lapso. Y luego también, estos que mencioné, pues son delitos. Privar de la libertad antes o durante las horas señaladas para la elección para imposibilitar el ejercicio del cargo electoral o el sufragio, el recurrir o dar votos con manifiesta procedencia o que responda claramente a un propósito obstruccionista del desarrollo normal del escrutinio, así como cuando los reclamos sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas o contra la elección sean notoriamente infundados y la Junta Electoral Nacional declara que es maliciosa o temeraria la conducta de la agrupación política concurrente y la de sus representantes. En el caso de Bolivia, desde 48 antes, el día de los comicios, hasta 18 horas de la votación, por difundir cualquier contenido propagandístico informativo que pueda favorecer o perjudicar la organización única o candidatos. Difundir programas que mediante opiniones o análisis respecto a las organizaciones políticas o candidaturas puedan influir en las preferencias electorales en la ciudadanía. Y esto es muy delicado. Pensemos, por ejemplo, en casos de noticieros o sobre todo cuestiones editoriales. Esto es muy delicado en cuanto a la libertad de expresión, sobre todo por los nosotros tan amplios de este supuesto. Dar trato preferencial o discriminatorio a alguna de las candidaturas o organizaciones políticas participantes. También me parece que un tipo muy peligroso. Es como infracciones, y en estos casos, nuestra opinión es que el Tribunal Supremo Electoral puede prever otras faltas como el reglamento, pero lo que ya hemos mencionado en la posición sobre violaciones al principio. Y luego, en el caso de Bolivia,
intervenir, obstaculizar o ejercer injerencia de cualquier tipo de procesos de elección o designación de autoridades, representantes o candidaturas realizados bajo las normas y procedimientos de la democracia comunitaria. Esta cuestión me llamó la atención que tiene que ver con la revisión de un tipo cuando se afectan los sistemas normativos originarios o de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esto es relevante porque, como se sabe, en Bolivia, inclusive es mayoritaria la población indígena, por eso es natural que se prevean este tipo de disposiciones. Creo que en el caso de México también sería conveniente prever este tipo de disposiciones con una previsión penal para proteger los sistemas normativos internos y sobre todo la previsión de magistraturas indígenas, es decir, así como ocurre en el caso de Bolivia, que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene una composición pluriétnica, porque deben estar integrados magistraturas indígenas. Creo que en el caso de la materia electoral también sería un acierto. Sobre todo que, bueno, considerando el caso de los ayuntamientos que sienten que estas magistraturas no requieren una acción afirmativa para los estudiantes los pueden coger. Creo que es muy relevante. Hay otros casos, por ejemplo, Quintana Roo, que no solamente tienen puentes indígenas, magistraturas indígenas, sino también tienen un consejo de la judicatura indígena, o como el caso de Campeche, que tiene órganos locales que integran al pueblo maya o pueblos indígenas más fronterizos, como es el Gran Consejo Maya, además de que tienen un órgano consultivo y representativo que es el Consejo Maya. Pero bueno, lo que interesa es la última figura, y hay otros que entidades educativas que también tienen reconocimiento de la justicia indígena. En el campo del estado de Oaxaca existe la quinta sala de lo penal y de asuntos indígenas. Sin embargo, no solamente este órgano no tiene competencia en materia electoral, sino una jurisdicción en otro tipo de asuntos, como son estos civiles y penales. Los electorales son resueltos por el Tribunal Electoral del Estado, pero ninguno de los dos tiene una composición pluriétnica. Entonces, también me parece que sería conveniente revisar. Entonces, hay otros que corresponden al tipo de sanciones que van desde las penas privativas de la libertad, las penas pecuniarias, y en algunos casos las sanciones se agravan. Las penas privativas de la libertad van desde 3 a 15 días hasta sanciones mayores, como se llaman los 15 años, y hay algunas otras penas, por ejemplo, la inhabilitación, que es el caso de, por ejemplo, Bolivia y Guatemala, la privación del empleo, Uruguay, Bolivia y Ecuador, y algunos otros aspectos que nos habían señalado en la estas situaciones se agravan en función de la calidad de los sujetos o los medios empleados, como si son funcionarios electorales, si son funcionarios públicos, si se utilizan armas o si se hace de manera tumultuaria,
o con violencia en lugares cerrados, que es el caso, por ejemplo, de México. Y bueno, también hay otras latitudes en donde que corresponden a los aspectos dorsales. Así, por ejemplo, en Argentina, donde se otorga la competencia de los jueces electorales, en Ecuador, el tribunal específico para este tipo de delitos, Uruguay, la Corte Electoral, Panamá, el Tribunal Electoral, en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, y entre otros casos. Hay tribunales comunes con apoyo de un fiscal especial, y en Costa Rica es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, bueno, están estos casos. Y bueno, de esta forma, pues yo me detendría. Si usted quiere hacer algún comentario, pues tiene el uso de la palabra. Y les externo que estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Mi correo es juan.silva@te.gov.mx y bueno, dicen que prometer en pobreza, pero bueno, sí voy a remitirles las presentaciones en este momento, por lo menos esta. Si quieren aguardar un momento, también les mando la otra. Bueno, la mandaría al área de tecnología y educativa, ¿no? Entonces, si quieren cualquier información, lo mando en este momento. Y a ver, le pediría al área técnica que me diga a qué correo lo debo subir, si me puede señalar. Ok, si gusta, se lo escribo. Sí, algo escribí, pues, adelante. Y bueno, mientras tú lo mandas, voy por mi lista. DCJI. Segundo, el de abajo. Por favor. ¿Sí? ¿Pasas? El de abajo, el que dice Giriel Hernández Díaz. Otra. Si no, si gusta mandarlo a tecnologías. Ahí está. Es ¿verdad? Sí. Bueno, entonces. Y y el otro. Voy a ver si lo encuentro. No lo encuentro en este momento, porque tengo en un USB. Entonces, yo tendría que ir por el USB a mi oficina y regresar al aula educativa. Entonces, confío en que en este momento, cuando lo que tarda en desplazarme del aula a mi oficina, yo mando el correo a este compañero y bueno, pues ustedes ya después se pelean con él para que les envíen la información si les interesa. Bueno, entonces, ¿tienen algún comentario? Dulce, Omar, Jesús, Rafael, Eugenio, ¿no? Bueno, si no es el caso, les agradezco su atención y nos veremos en alguna otra emisión de la Escuela Judicial Electoral, si su paciencia se los permite, su interés, y que yo espero que estén por aquí un buen rato y en que pueda seguir platicando con ustedes y aprendiendo sobre estas cuestiones. Les debo decir que aprendí un montón en materia de delitos electorales, por lo menos de lo que hay en otros países.
Y bueno, pues me queda la inquietud y voy a seguir trabajando estas cosas. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Que estén bien.